¿Cómo están amigos? Estamos aquí en su programa ¿Quién soy yo? El día de hoy vamos a hablar de la Semana Santa. Vamos a concentrarnos y hablar un poco sobre el Jueves Santo, el comienzo del Trido Pascual. El día de hoy está con nosotros Sister Janice, Jorge Vela y Guillermo Macías y queremos comenzar un poco preguntándole a Guillermo que nos dé una introducción a la Pascua judía, qué es lo que se celebra, qué es lo que celebró Jesús con sus apóstoles en esta semana, como comienza el Trido Pascual. Vale, pues hola, buenas tardes a todos. Y pues la pregunta es larga, trataré de ser breve. Moisés es llamado por Dios para liberar al pueblo judío que estaba en esclavitud desde hacía ya varias generaciones. Y Moisés se va a presentar frente al faraón para decirle, nos vamos. Y el faraón le dice de ninguna manera, y viene la historia de las 9 primeras plagas, hasta que la 10ª plaga que anuncia a Moisés es que vendrá el ángel de la muerte a llevarse todos los primogénitos, tanto de los hombres como de los animales. Y a Moisés se le revela que para que no mueran los primogénitos judíos, los primogénitos de las casas donde viven los judíos, vengan marcadas y se haga una especie de cena ritual que es el origen de la última cena de Cristo. Entonces, lo que el ángel le dice es, van a comer un cordero. Si la familia es muy pequeña para acabarse el cordero, júntense dos o más familias. Yo no sé realmente para cuántos de un cordero, pero pues había que acabarse el cordero, esa era la idea. A este cordero no le van a romper un solo hueso. Siguiendo la tradición que ya debe haber existido, van a desangrar completamente el cordero y con esa sangre, la sangre del cordero, que ya nos habla mucho del lenguaje cristiano, van a pintar o en todo caso marcar el umbral y los dinteles de la puerta de la casa. Ese es el origen por el que los judíos tienen siempre en las puertas de las casas una cajita que se llama mezuzá. Las mezuzot tienen dentro un rollo con una bendición y cuando un judío cruza por cualquier puerta, tanto la de fuera de la casa principalmente, pero también las interiores de la casa, le da un beso a la mezuzá con la mano, digamos. El único lugar en el que no se pone la mezuzá es en la puerta de los baños, porque es el lugar más impuro de la casa. Pero incluso las puertas de la ciudad, por ejemplo, lo tienen. Me tocó verlo en Jerusalén, cómo las ponen. Y ya que están marcadas las casas, las puertas con los dinteles y las jambas, le queda claro que ese cordero hay que consumirlo esa noche y ya vestidos, dice, ceñidos, como quien va a salir de viaje, porque los hechos van a salir de viaje. Y como no hay tiempo de hacer pan normal, como bolillo así inflado, dice, no se esperen a que se fermente la masa, sino que se lo van a comer cuando todavía está ácido. Ácido en última instancia es el pan que no tiene aire y que por eso no se ha inflado. Y si pensamos nosotros ya en lo que va a venir la cena de Cristo, que es la Eucaristía, hemos hablado de la sangre del cordero que es Cristo, y también del pan que se utiliza para la Eucaristía, que nosotros católicos lo utilizamos ácimo, precisamente porque así aparece en el ritual judío. Y viene, digamos que durante la cena, el ángel de la muerte, empiezan a morir todos los primogénitos, y yo me lo he imaginado siempre así, como si los judíos vivieran en chozas pequeñitas, una atrás de la otra, y entonces el ángel venía a toda carrera viendo que morían los primogénitos y veía una choza y la saltaba, otra choza y la saltaba, otra choza y la saltaba, otra choza. El término Pesaj significa salto. Entonces, el ángel de la muerte va saltando donde están los judíos y por eso la fiesta le llaman Pesaj. Y pues con eso queda claro que Dios es fiel, que cumple siempre su alianza y que libera al pueblo de toda esclavitud. Faraón al día siguiente le da permiso a Moisés de que se vayan y los otros dicen, pues pies para los que os quiero, hay que irnos inmediatamente o si es posible antes.
Y entonces ya comienza el libro de Éxodo, cómo sale el pueblo judío, cruza el Mar Rojo y ya viene toda la historia de cómo llegan hasta Jerusalén, etcétera, ¿no? Eh, los judíos, su religión es interesantísima y nosotros no podemos entender realmente el cristianismo si no conocemos el judaísmo. Una profesora maestra de la Universidad de los Jesuitas aquí en la Ciudad de México, la Iberoamericana, ella judía, se llama apellidaba Rabinovich, Raquel Rabinovich, un día me explicó de la siguiente manera la religión judía. Dice, ay, qué triste, Dios nos llevó esclavos a Egipto, comamos. Y después ya, ¡qué emoción! Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto. Comamos. Es decir, todas las fiestas judías, comenzando por Shabbat, tienen una comida ritual. Entonces no es nada más participar en la sinagoga, en los rezos o en la antigüedad ir al templo, sino que cada quien en casa celebra con una comida ritual. Perdón por la comparación. Los católicos tenemos una comida ritual anual que es la cena de Navidad. Y que mal que bien, nos reunimos en familia y tenemos el mismo menú, los mismos chistes, los regalos, que lo abra, que se lo ponga, y año con año lo repetimos. Bueno, los judíos tienen así muchísimas comidas a lo largo del año. Las dos comidas más importantes para ellos son la del Año Nuevo, que va a terminar en el Día del Perdón, y la de Pascua, la de Pesaj. Y la comida de Pesaj es mucho más complicada y elaborada que todas las demás y es la cena que está celebrando Cristo. Es una cena tan complicada que incluso tiene un manual. Toda familia judía tiene el librito en el que saben cuáles son los diálogos que tienen que ir teniendo y los platos que tienen que ir sirviendo. Y los platos son muy específicos porque tienen que recordar lo que fue lo duro de la esclavitud. Y entonces tienen recetas particulares y sirven harset y mermelada que tiene color ladrillo, porque los judíos hacían ladrillos y cosas por el estilo, pero ya lo tienen muy bien estipulado. Y es una cena que dura como 4 horas. Y yo siempre le recomiendo a todo el mundo, es necesario que tengas un amigo judío. Y si tienes un amigo judío, por favor, que te invite a esta cena. Orden en hebreo se dice Seder. Entonces, a esta cena se le conoce como el Seder de Pesaj. Y es importantísimo celebrarlo con todos y cada uno de sus pasos. El Seder de Pesaj va a incluir 4 bendiciones sobre el vino. Un vino muy dulce, un vino hecho con uva Málaga en términos generales, que pues es un vino muy dulce como es dulce el vino de consagrar en México. Y a lo largo de la cena, pues todo el mundo tiene su lugar, su plato, está comiendo, vienen dadas las partes que vienen de manual en el librito y te dan, digamos, 10 minutos libres y tú comentas, platicas y pues cuando me tocó a mí participar, en casa de un rabino que amablemente me invitó, pues, por supuesto yo hacía todas las preguntas del mundo entre parte y parte y otra vez comienza el ceder, porque si no se alarga demasiado la mesa, la cena. Las copas implican necesariamente la bendición de Dios. El vino para el pueblo hebreo siempre habla de la bendición de Dios, la presencia de la alegría de Dios, la alegría por la vida, si lo quieres tú decir. Eh, Casi, casi como diríamos en México, que para todo mal mezcal y para todo bien también, pues bueno, es un poco la idea del vino en el pueblo judío. Entonces, el vino sí va a acompañar siempre a las ceremonias. Toda cena de Shabbat, cada semana, se parece muchísimo a nuestra misa. Es decir, y podríamos decir, es un Pesaj en chiquito. Ellos ponen un mantel blanco, ponen una vela, ponen una copa de vino y un pan. No me digas que no se parece muchísimo a la misa de todos los días. El altar con el mantel blanco, las dos velas, la copa y el pan. Es prácticamente de ahí nos viene, si quieres decirlo, la forma externa del rito. Y estas 4 copas que se van a tomar durante Pesaj es momento en que quien preside la misa, en este caso era un rabino,
dice una bendición particular que viene en el manualito. Sabemos que Cristo quiere celebrar el Seder de Pesaj y abiertamente le dice a los suyos, ¿cuánto he esperado por este Pesaj en particular? Porque es su propio Pesaj. Es decir, en el hecho histórico, pues se mató el cordero para señalar las puertas con la sangre del cordero. La sangre del cordero es la que libra al pueblo. Queda la representación del pan sin levadura y también especifica que cuando se coman el cordero no le rompan ni un solo hueso, como a Cristo no se le romperá ningún solo hueso en la crucifixión. Entonces, nos queda claro que Pesaj es una prefigura de la acción salvífica de Cristo en la cruz. Es decir, el cordero que ellos van a consumir, para nosotros ya se vuelve Eucaristía. Una vez que el pueblo ya salió y se establece esta fecha, esta cena bien, y ya hay templo en Jerusalén, el pueblo se reunía a rezar en el templo y allí había que sacrificar un cordero, que ese es propiamente hablando el cordero de Pesaj, es decir, el cordero pascual. Y ojo que la historia de este corderito es muy, muy fuerte, muy importante y se opone directamente al chivo expiatorio. Entonces, el chivo expiatorio es otra fiesta, es Kippur. Para explicar Kippur, si nos da tiempo, les traía yo el cuerno que tocan los judíos al final de Kippur, pero no tiene que ver con Pesaj. Nada, limitémonos a Pesaj en este momento. Es importante a Yahweh, a Dios, ofrecerle el mejor cordero en la fiesta de Pesaj. Tenía que ser un cordero puro, sin mancha, el mejor corderito de todo Israel. ¿De dónde lo sacamos? Pues cuando nacía un cordero que se veía que era especialmente puro, se le reservaba. Y lo que se hacía con este corderito, para que no se manchara, era envolverlo en telas muy pequeñito, o sea, recién salido, salió muy blanco un cordero de la mamá, pues no sé que se nos ensucie, no sé que se nos eche a perder, no sé que se le rompa una patita, no sé que nada, hay que cuidarlo como va a ser el cordero ofrecido en sacrificio en Pesaj. Entonces lo envolvían muy bien en telas y se lo llevaban y lo ponían en una especie de caja para que no se pudiera mover y que no hubiera peligro. Cuando los pastores reciben el mensaje del ángel que ha nacido el Mesías, ¿qué les dice? Encontraréis a un niño envuelto en pañales y en un pesebre. Es decir, es el Cordero Pascual. Eso lo entendieron súper bien los pastores porque eran judíos. Y por eso van a adorar al Mesías, porque es el Cordero Pascual. Entonces, junta ya las imágenes de la celebración en el templo, donde se va a sacrificar este cordero, que es el más puro de todos, junto con lo que ocurrió en la fecha histórica. Y tú sabes que litúrgicamente, cada vez que conmemoramos una fecha, en los hechos está volviendo a ocurrir el milagro que se representa. De la misma manera que cada vez que vamos a misa, Cristo vuelve a morir y vuelve a resucitar en la Eucaristía. Y eso ya lo entienden los judíos en esta celebración de Pesaj. Entonces, es por eso que Cristo quiere preparar muy bien esta Pascua particular, porque la primera Pascua es prefigura de Cristo mismo. Interesante, Guillermo, porque nosotros tenemos que entender todo esto antes de poder vivir esta Semana Santa. Es muy importante. Sabemos que comenzó desde el Domingo de Ramos, por supuesto, cuando Jesús entra en Jerusalén, pero es en específico que queremos hablar de este Jueves Santo, en el que Jesús, como buen judío, manda a preparar a sus apóstoles dónde va a cenar su cena de Pascua. Y es hermoso, lo podemos ver en casi todos los evangelistas. A mí, mi preferido es Juan. Bueno, sabemos que la que se lee es Marcos en el Domingo de Ramos, pero Juan
en específico a mí me llama la atención porque detalla con mucho amor todo lo que hizo Jesús durante esta cena de Pascua. Es hermoso porque nosotros sabemos que, como has dicho, es una prefiguración de lo que va a venir, desde el momento en que le quiere lavar los pies a sus apóstoles. Y que ahí, por cierto, no se establece un nuevo sacramento, que alguna vez se pensó, ¿eh? Fue una Ujú, pregunta de qué quiere hacer Cristo con este símbolo y se analizó, no recuerdo si fue el Concilio de Calcedonia, algunos de los más antiguos, si Cristo pudo haber establecido un octavo sacramento y queda claro que no, ujú, o sea, de paso. Pero la diferencia, yo siempre digo, los sinópticos se parecen mucho entre sí y Juan, ujú, yo me lo imagino en dos formas. Como que Juan ya conocía a los tres sinópticos y dijo, ay, mis hermanitos, ¿cómo lo pusieron esto? ¿Cómo lo pusieron? ¿Cómo lo pusieron? Entonces, en ese sentido, Juan complementa muy bien a los sinópticos. sí, Por otro lado, Juan ya escribe cuando el cristianismo ha crecido por fuera del judaísmo. Entonces, los que están recibiendo el Evangelio de Juan no necesariamente conocen las fiestas judías, mientras que hay dos evangelistas que definitivamente le están hablando a judíos y entonces pues no hay que contarles qué es lo que sigue porque pues lo presuponen, como por ejemplo no hay que contarle a los romanos del momento qué implica todo lo de la crucifixión, porque basta con que digas un detalle y ya lo dabas por supuesto, ¿no? Es ujú, como que dijera, iba yo en el coche y me detuve. Pues sí, porque había luz roja. Eso no te lo tengo que decir, tú ya lo supusiste, ¿no? ujú, Porque es ujú. nuestra cultura. Entonces, es por eso que quizá sientes que le faltan detalles, porque no eres el público primero al que estaba dirigido eso. Sí. Lo que sabemos hoy por hoy y que ha avanzado muchísimo la arqueología al respecto y los mismos arqueólogos judíos nos han ayudado mucho, particularmente a través de el Museo Santuario del Libro, eh, parece que Marcos, el evangelista, que no es de los apóstoles, Ujú, es el que ofreció su casa. Parece que Marcos vivía con su madre y como la parte más amplia de una casa es la azotea, no harán casas de como tienen ustedes ahí en Estados Unidos, sino harán azoteas planas por el calorón que hace ahí, que llueve poco. Entonces, como el espacio más amplio de una casa es el techo, parece que fue en la azotea de la casa de la mamá de Marcos que se celebró esta última cena. Y por eso cuando visitas Tierra Santa y te llevan al cenáculo, el cenáculo queda en un segundo piso, porque en realidad era la azotea en ese momento. Y allí, pues obviamente no se sentaron como la última cena de Leonardo, en una mesa así como si fuera un teatro y todos ujú. hacia adelante veían y tal, sino que siguiendo la costumbre mediterránea, que es la misma que utilizan los romanos, es como si hubiera tres colchones puestos así como que en una U cuadrada y ahí se inclinaban y comían apoyados sobre el brazo izquierdo, digamos recostados en el colchón, se apoyaban sobre el brazo izquierdo y enfrente había mesitas chaparritas donde tú podías ir metiendo la mano. Eh, y sabemos dónde estaban sentados Juan, Jesús y Judas, que estaban los tres pegaditos. Y dice uno, ¿y cómo pueden saber tanta cosa? ¿De dónde sacan las conclusiones? Supongo que alguna vez habrán ido a comer a algún restaurante libanés o habrán visto cómo comen los árabes y que ese es el origen de nuestra botana, tan buena que es la botana, que normalmente te ponen platos comunes donde todos metemos la mano. Ujú. Hay un momento que le preguntan a Cristo, ¿uno de vosotros me va a traicionar? Y todos empiezan, ¿acaso soy yo maestro? ¿Y acaso soy yo maestro? Y dice Pedro, ¿y acaso soy yo maestro Juan? Y dice Judas, ¿acaso soy yo maestro? Y Cristian, ¿y acaso soy yo maestro? Eso es un evangelio apócrifo, perdón. Lo dice así, Cristo contesta, el que mete el pan en el mismo plato que yo. Imagínate una mesita baja donde hay una vasija con jocoque y Cristo tiene un pedazo de pan de pita, Judas tiene un pedazo de pan de pita y los dos están buscando el mismo jocoque al mismo tiempo. Queda claro que estaban sentados Pues, Judas a la espalda de Cristo, digámoslo de esa manera. Y por otro lado dice
Eh, Por un momento se congeló, es Guillermo. echarse para atrás Sí, y apoya la cabeza en el pecho de Cristo. A mí lo que más me impacta, sí, ya te escucho. y ya estoy de regreso, Sí, Sí, ¿dónde me quedé? ah, Bueno, a hablando mí lo que más me impacta, de, hablando de Juan poner su cabeza en su el cabeza en pecho de su Cristo. pecho, ¿qué te impacta? sabemos que Juan estaba enfrente junto a Cristo porque simplemente tiene que quitar el brazo izquierdo y ya se recuesta sobre Cristo. Mm, Pero a mí lo que más me impacta es que Juan, que era el favorito, estuviera al lado. Lo que me impacta es que Cristo, sabiendo que Judas lo va a traicionar, lo siente a su lado. Es decir, Cristo hace lo posible hasta el último momento mm, para que Judas no peque. mm, mm. Sí. Y pues bueno, creo que es bien profunda esta cena de Pesaj. No, si nos ponemos a analizar, los judíos, como dices, ya tenían sus oraciones específicas, sus pasos específicos que seguían. No me imagino el asombro de los apóstoles al escuchar esas palabras que jamás habían escuchado. Toman, de- tomen todos, este es mi cuerpo, todos beban mi sangre que será derramada. Eso sí que eran palabras nuevas que jamás habían escuchado, porque no se decían en una cena de Pascua, o no, Guillermo, no sé. Sí, ahí no terminé de Sí. explicar. Son cuatro las copas en las que se dan bendiciones. Sabemos Ujú, que Cristo solo llega a la tercera copa. Cristo no terminó el ceder de pesa, se levantó antes de terminar la cena. Y sabemos que en la tercera copa es donde Él va a cambiar el ceder, va a cambiar el orden, porque sobre la tercera copa es donde Él dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y aquí tendremos que pensar dos cosas distintas y lo pienso a partir de lo que le dijiste. Número uno, dice el Evangelio que Cristo dice, después de que hace la Eucaristía, ya no voy a volver a tomar más del fruto de la vid, sino hasta que esté en casa de mi Padre. Eso quiere decir que no llegó a la cuarta copa. Por eso sabemos que fue la tercera. Segundo, lo que Cristo dice no es novedad, es escándalo, ujú, porque lo que está diciendo es fortísimo, particularmente para la mentalidad judaica. Decir esto es, no dice esto representa, no dice esto se parece, dice esto es. Y nosotros católicos tenemos claro que la Eucaristía es la presencia real de Cristo, que hay transubstanciación. Cristo deja claro esto es mi carne. Y perdón, ¿quién de ustedes ha comido alguna vez un cacho de carne humana? Nos escandaliza entre los aztecas el sacrificio humano y la consecuente antropofagia. Y yo no sé si es ético lo que voy a decir, pero cada vez que yo comulgo, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y Cristo es la Eucaristía. Cuando yo comulgo, estoy cometiendo un acto de antropofagia o de teofagia, o ambos. ujú. Segundo, para el judaísmo, la sangre es, no sé qué palabra emplear, y no ser irrespetuoso, pero no entendían muchas cosas los judíos por la época histórica que les tocó vivir y que no había avance científico en tanta cosa. Sí. Nos queda claro que el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Eh, pero tú eres mujer y yo soy varón, quiere decir que la imagen y semejanza de Dios no nos viene por la corporeidad. Si somos imagen y semejanza de Dios es porque somos espíritus, pero somos espíritus encarnados. Ahora, los judíos se preguntaban, perfecto, yo soy cuerpo y yo soy espíritu, pero ¿en qué parte del cuerpo vive el espíritu? Reside el espíritu. Y la conclusión a la que llegaron es que es en la sangre, porque la sangre es el único elemento que existe en toditito el cuerpo. Entonces, ellos dicen, la sangre es vida, y por eso no pueden consumir sangre. Por eso la comida kosher es quitarle a la carne toditita la sangre, porque consumir sangre, aunque sea de un animal, implica consumir vida. Y por eso si yo toco sangre, tengo que purificarme. Y para los judíos, la cosa más incomprensible en su enfrentamiento al término o a la realidad de la mujer es
¿cómo es posible que la mujer entre en contacto con sangre cada luna, pierde sangre, y sin embargo es la mujer la que trae la vida, porque la mujer es la que se embaraza? Sonaba para el judaísmo como contradicción en términos. Y por eso, si la mujer está en constante contacto con la sangre, es por eso que un rabino no te saluda de mano, porque no sabe si estás tú en esos días o no. Y cuando nace el niño nace envuelto de sangre. Y dice, es como Ujú. una contradicción, como hay pérdida de sangre, pérdida de vida, cuando estamos dando vida. Y por eso los judíos no tocan la sangre. Que Cristo sobre el vino digo, esto es mi sangre, en la mentalidad judía, propiamente hablando, es un escándalo. Sí, es un escándalo y yo creo que no pudieron entenderlo en ese momento. Bueno, claramente, ¿verdad? Porque digo, suceden muchas cosas durante la última cena. Es un discurso muy largo el que dice Jesús. Instituye muchas cosas nuevas. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Les dice, yo soy la resurrección y la vida. Y tal vez ellos, como, no sé, me imagino, han estado con él 3 años y él está anunciando que va a morir y que va a dar su vida, pues no quieren aceptarlo, todavía no lo pueden comprender, sabemos que lo van a comprender después, pero todos estos anuncios durante la última cena, tal vez no lo pueden entender, A mí ¿verdad? siempre me ha impactado que Juan mismo cuenta que cuando llega corriendo a ver el sepulcro, espera que llegue Juan, digo Pedro. Ujú. Papa Benedicto tiene la idea, y perdón que me salta el domingo, Sí, Papa Benedicto tiene la idea de que Juan era de familia sacerdotal. Y los sacerdotes son los que más tienen que cuidar la pureza ritual. Entonces, Juan, no sabemos si tocó el cuerpo de Cristo muerto. La sábana santa nos habla de unos dedos que cargaron a Cristo por los pies. Y dicen, ¿son de Pedro o son de Juan? Seguramente eran de Pedro. Juan tenía que ser muy kosher, si lo quieres decir de esa manera. Y ujú, así como no pueden tocar sangre, tampoco pueden tocar cadáver. Un rabino judío nunca va a tocar un cadáver, porque tendría que volverse a limpiar, por llamarlo de alguna manera. Entonces Juan no puede entrar al sepulcro porque es de familia sacerdotal, y Pedro que llega así hasta adentro, y quién sabe qué gritó para que Juan se animara. Sabía que iba a tener que entrar a Tevilá, limpiarse y bla, bla, bla. Y Juan expresa su experiencia de la siguiente manera: el discípulo amado entró, vio y creyó. ya. mm, ¿Qué diablos vio que antes no había creído? mm, Sí, sí, sí me explica. Entonces ya regreso a Sí, lo que acabas tú de decir. Cristo les acaba de ordenar sacerdotes, obispos en realidad. Acaba de instaurar un sacramento, el orden. sí, Está instaurando un segundo sacramento, la Eucaristía, y estoy segurísimo que los decían, oye, ¿qué diablos es esto? ¿Qué significa? sí, 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 me lo puedo imaginar perfecto. Es decir, recordar que la gracia actuó sobre la naturaleza. claro. Y Y volviendo al todo lo caso que um, de decía Judas, Jesús, recordar que Judas también fue ordenado, ¿eh? todos mm, estaban presentes. mm. Y Ya Judas recibe también el sacramento del orden. a todos les dijo, hagan esto en conmemoración mía y estaban todos presentes. Sí, Sí, te iba a decir algo. Well, que para mí de los impactos más grandes para mí en la celebración de Jueves Santo es el mandamiento de amor que Cristo nos dejó en esa noche. Y claro que Él muestra ese amor tanto con lavando los pies. Él nos muestra la manera de mostrar amor, lavando los pies. Es decir, que dando nuestro servicio a al necesitado, al vecino. Y Él nos dice que Él es amor. Él es amor. Lo siento. Que Dios es amor y que podemos participar en este amor
mostrando amor al otro y a nosotros mismos. Y es el mandamiento más grande. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y digo, se dice muy fácil, pero es tan difícil porque en realidad lo que yo leía es que solo los esclavos lavaban los pies de las otras personas, porque había esclavos en esa época. Pues realmente que Jesús le lavara los pies a Pedro, que no quería que se los lavara, era como, ¿cómo va a ser que mi maestro me va a lavar a mí si esto es para algo que los esclavos deberían de hacer? Entonces, no me imagino cuando Jesús le dijo, pues, esto que te estoy haciendo a ti esto lo vas a hacer con los demás. Bueno, no con estas palabras, pero es esa institución, digamos que del mandamiento del amor en el servicio. Es como amar, pero sirviendo a los demás. Y es increíble de las muchas cosas que suceden durante la cena de Pascua, que estoy segura que pasaron muchas, pero no están escritas, como dicen en el Evangelio, porque no habría lugar para poner tantas cosas. Pero da muchos mandamientos y ya lo prefiguraba y decía, si el grano de trigo no muere, y queda solo y no muere, no da fruto. Cosas cuando él iba hablando de eso y él hablaba de sí mismo, y pues sabemos que en ese momento no lo alcanzaban tal vez a comprender, pero ya iba prefigurándolo. Por eso es tan hermoso. Este Jueves Santo es institución de muchos, como dijo Guillermo, la institución de la Eucaristía, que Dios se queda realmente con nosotros y lo conmemoramos de verdad cada vez que celebramos la Eucaristía, su pasión, muerte y resurrección. Por eso es tan Sí, importante. Ujú. si ustedes que están mirando este programa, si ustedes pueden ir a la celebración de este servicio en este día de Jueves Santo y piensan en quedarse un rato después porque es un gran momento impactante después cuando los ministros quitan todo del altar y en ceremonia ponen la Eucaristía en reserva y podemos quedarnos rezando con Cristo en el jardín, estando ahí con Él como Él pidió de sus apóstoles que se quedan con Él rezando. Es un momento muy contemplativo y muy lindo. Sí, Es de los momentos más fuertes de todo el año. claro. Son varios momentos, pero el día de hoy yo creo que vamos a tener que concluir nuestro programa con esta reflexión que es muy importante. Sabemos, claro, que Jesús después de la cena sale al huerto de los olivos o jardín de Getsemaní, no sé cuál es el nombre correcto, Guillermo, pero no, sale a hacer las oraciones y como dice Sister Janice, tenían un sueño muy pesado y él se adelanta a orar. Sabemos la oración que Jesús hace a su Padre, ¿verdad? Porque él sabe lo que va a pasar y sabemos que ellos los están cubiertos de sueño. Yo leí alguna vez que era una tristeza tan grande que se quedan así, digamos que es un sueño de tristeza, lo leí en alguna reflexión, pero ya sabemos lo que sucede después, cuando ya vienen a apresar a Jesús y todo el camino que va a pasar desde la medianoche hasta la madrugada, lo llevan con los sumos sacerdotes, lo llevan con Pilatos, lo llevan con Herodes, o sea, vamos a ir acompañándolo todo el Viernes Santo por el camino que siguió, por el Vía Crucis, hasta que muere en la cruz. Y eso vamos a vivirlo durante el Viernes Santo. Y vamos a seguir, digo, podemos ir en más detalle explicando qué es lo que sucedió cada uno de los días, pero hoy vamos a dejarlos con esta idea. Es muy lindo, yo creo, volver a leerlo. Yo les recomiendo mucho, de verdad, a tomar las escrituras y leer Juan, el capítulo 15 en adelante, pero bueno, los de la Pasión creo que es en el 18 en adelante, pero volverlo a leer y reflexionar en cada uno en la escritura creo que es algo maravilloso. Claro que asistir a la liturgia es muy importante, si todos podemos hacerlo. Sé que en muchos es vacaciones, es el único día que tienen tal vez para salir y tomar un descanso, pero donde quiera que estén, pueden asistir a los servicios también. No importa que estén de vacaciones, pueden ir a encontrar un templo y poder ir a los servicios.
Es muy importante vivirlo en esta Semana Santa, ¿verdad? ¿Algo que quieran recomendarles, Sister Janice o Guillermo, antes de terminar? Pues que se esfuercen por vivir una santa Semana Santa y luego regresemos con cara de resucitados y felices Pascuas a todos. Sí, felices Pascuas a todos. Muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo programa. Que Dios los bendiga y felices Pascuas.